Universidad del Rosario le preguntaron al profesor Ronald Rodríguez acerca del futuro de Venezuela después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. ¿Sobrevivirá el chavismo sin Chávez? La supervivencia del ideario chavista es posible. Tiene dos posibilidades. La primera, convertirse en una figura política e ideológica como se convirtió en Argentina el peronismo. Es decir, a pesar de las diferentes decisiones dentro del chavismo, se mantendrá como una lógica política de largo aliento que generará partidos o incluso mantendrá su unidad dentro del PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela. La otra es que, independientemente de ese ideario chavista, en un momento determinado los herederos de Chávez traten de radicalizar el proyecto y convertirse en un momento determinado en opresores en Venezuela. Es decir, no porque quieran ser opresores, sino porque pretendiendo interpretar la voluntad del líder, lleguen a desconocer los principios democráticos que reinan en la Constitución de 1999. Ese proceso de radicalización, en efecto, terminaría siendo la aniquilación del chavismo. De hecho, una de las grandes ventajas del chavismo es que se mantuvo dentro de la democracia. Hoy en día se habla del debate entre la democracia representativa y la democracia participativa gracias a que el chavismo es una nueva forma de interpretar la democracia en el mundo y de participación política, llegando a hacer que sectores que antes se sentían excluidos participaran. Ese debate hace parte de América Latina. Si los líderes del chavismo se radicalizan y desconocen esa lógica democrática, muy seguramente terminarán matando los ideales chavistas. Al morir Chávez, muere la alianza cívico-militar en la cual se basaba su régimen, eliminando el apoyo a la institucionalidad revolucionaria. Los militares siempre han jugado un papel histórico en Venezuela, han sido considerados el fiel de la balanza. Durante el periodo democrático se les daban dádivas para que ellos pudiesen mantener el derecho o la condición de los ciudadanos de poder ejercer su papel político. En este momento los militares tienen una relación muchísimo más estrecha con los sectores de poder, pero la relación cívico-militar, tal y como la quería Chávez, nunca se logró. Chávez en algún momento planteó tener una fuerza militar de 2 millones de personas. En este momento hay gente que ha recibido entrenamiento militar del sector civil, pero ello no implica la unión de esa relación cívico-militar. Todo lo contrario, muchos fueron instrumentalizados y lograron ascensos en puestos públicos gracias al adiestramiento militar, pero no así a una, digámoslo así, integración social entre militares y civiles. Todo lo contrario, una de las escisiones existentes al interior del chavismo en este momento es precisamente la que existe entre militares y civiles, pero no es la única. ¿Qué pasaría si el Consejo Electoral venezolano no logra organizar las elecciones antes de los 30 días después del fallecimiento de Hugo Chávez? En Venezuela, el proceso de llamar a elecciones dura en promedio 6 meses, o por lo menos eso le ha costado al Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es el poder electoral, las últimas elecciones, tanto la de presidente como las regionales. En este momento se cree que hay una imposibilidad técnica para llamar a elecciones en menos de 30 días, hacer todo el proceso de las elecciones, elegir jurados de mesa, llamar a observadores internacionales, dar la pedagogía del caso, establecer un calendario electoral para la inscripción, campaña, cierre de campaña, implica un reto técnico para el CNE. Lo más seguro es que ante esta imposibilidad técnica se tenga que ampliar un poco el plazo, y no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de impedimento, como lo he dicho, técnico. ¿Considera usted que a partir de la muerte de Chávez en Venezuela se generará la descentralización del poder, creando así grupos políticos con diferentes ideales? Uno de los grandes riesgos que tienen las dos fuerzas políticas en Venezuela es precisamente la atomización, tanto del chavismo en sus diferentes vertientes, que no solamente es la militar y la civil, sino todas las internas que existen al interior de la civil y de la propia militar. Igual ocurre con la oposición, que hay desde posiciones moderadas prodemocráticas hasta posiciones radicales progolpistas. En un marco de transformación de Venezuela, de transición, es peligroso que los sectores radicales de ambos bandos traten de llegar a un momento de confrontación. Con el desarrollo del próximo gobierno tendrá el reto, el que asuma el mismo, evitar la polarización y evitar la fragmentación del poder político. En este momento, tanto el chavismo como la oposición está tratando de reunir a sus filas. En el caso del chavismo ha sido más fácil porque el presidente Chávez ha dejado un testamento político que blinda el apoyo a Nicolás Maduro. En el caso de la oposición, todo parece indicar que el candidato va a ser Enrique Capriles, en la medida en que se ha dirigido como líder de la oposición a los sectores chavistas. ¿Qué repercusiones podría tener la muerte de Hugo Chávez en la economía cubana?
La relación económica entre Venezuela y Cuba es de mutua dependencia. El gobierno venezolano durante los últimos años ha garantizado un flujo constante de petróleo a la isla de Cuba y esto le ha permitido a Cuba tener y mantener un nivel de desarrollo bastante importante. Cuba no hubiera podido pervivir y existir después de la caída de la Unión Soviética si no hubiese sido por el apoyo que desde el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías se le dio. Sin embargo, esta relación también tiene una repercusión en Venezuela, en la medida en que a través de política social Cuba paga la cantidad de petróleo que le llega. Los médicos cubanos son un sector muy importante en Venezuela y toda la infraestructura cubana en Venezuela ha representado manejo de ciertos círculos de poder, incluyendo el registro civil. La relación entre Cuba y Venezuela no va a poder ser destruida en el poco tiempo. De hecho, la transición en Cuba y la transición en Venezuela son mutuamente dependientes. Para algunos, la transición en Venezuela fue planeada desde Cuba y la transición en Cuba va a tener elementos venezolanos. ¿Qué ocurrirá con los venezolanos que emigraron a Colombia en el periodo presidencial de Chávez por razones de exilio? Gran parte de los venezolanos en este momento residentes en Colombia se mantendrán en Colombia hasta que la situación no se regularice. De hecho, de ganar Nicolás Maduro, muy seguramente van a permanecer en Colombia. Muchos de ellos están manejando sectores estratégicos como el petrolero y su aporte a la nación es bastante importante. Habrá que ver si en el largo plazo los venezolanos deciden regresar. En el caso o en el eventual caso de que más adelante se diese un gobierno de los sectores opositores, muy seguramente ya se habrán creado los lazos nacionales que les implicará tener esta condición de doble nacionalidad. ¿Qué pasará con la OPEP ahora que no está Chávez? En 1999, Hugo Chávez logra revivir la OPEP. A través del encuentro privado con varios de los presidentes, miembros de este cartel, hace que la OPEP vuelva a poner el precio del petróleo en una situación importante. Pasa de $8 a más de $100 durante algunos momentos, incluso en algunos de ellos llegó a superar los $150. Con el fallecimiento de Hugo Chávez, muchos se preguntan si la OPEP podrá seguir estando articulada. Recordemos que la persona que estuvo detrás de toda del resurgimiento del proceso en la OPEP fue Ali Rodríguez Araque, el cual hoy está al mando, o digámoslo así, encargado de UNASUR. Digamos que el aparato burocrático que utilizó Hugo Chávez para este resurgimiento está aún activo y de hecho pues parte de la decisión de tomar a Nicolás Maduro como el líder de reemplazo de la revolución bolivariana se debe precisamente a este fenómeno. Seguramente la OPEP fijará nuevamente las políticas de precio del petróleo y tendrá que manejar un poco de regulación frente al caso venezolano. Recordemos que en este momento la OPEP está haciendo llamados sobre el no cumplimiento de Venezuela en las cuotas establecidas.